Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pues ya estamos listos aquí en la mesa de nosotros, compartiendo también la mesa de ustedes para poner ahí una serie de palabras que vamos a tratar de que sean divertidas, de que nos enseñen, de que nos hagan amar al lenguaje más de lo que ya lo hacemos. Pues miren que en esta ocasión no va a poder estar con nosotros nuestra cotidiana amiga Adriana Loaiza, pero le mandamos un saludo y seguramente ya la siguiente semana estará con nosotros. Pero no importa, aquí estamos para estar hoy con ustedes, un servidor Arturo Ortega y mi compañera Águeda Villarreal. Y claro que sí, Arturo, el día de hoy vamos a tener un programa y no como cualquier otro, porque seguramente usted ya trae bien preparado todo su día para el día de mañana, que es Día de las Madres, y ya lo traen hasta aquí con todos esos temas. Y la verdad es que Arturo y yo no somos ningunos expertos en la maternidad. Entonces, ¿para qué les andamos dando vueltas a esos temas? Mejor les traemos algo un poquito más interesante, un programa de animales. ¿Y saben por qué? Porque, bueno, a mí se me hace que dándole vueltas a todo el asunto, Arturo se puso a pensar, a ver, ¿de qué es el mes de mayo, además de las Santas Madres? Pues el mes de mayo también es el mes del signo zodiacal, el toro. Entonces les traemos un programa que mucho tiene que ver con animales y, por supuesto, con los toros. Sí, entre otras cosas. Simplemente fíjense, ya ven que para poner un problema, un acertijo, a veces en el lenguaje coloquial dice uno, a ver, te voy a poner un torito. Y eso entonces te pones a la expectativa porque viene un reto, viene algo interesante. Y así, en vez de trivia, esta vez hemos preparado un torito. ¿Qué tenemos de torito hoy? Así es, a mí me encantó el torito de hoy y no la trivia de hoy, porque, bueno, nosotros les queríamos preguntar, les queríamos poner el torito de, a ver, si los perritos ladran, si otros animales hacen otros sonidos, bueno, ¿cuál es el animal que barrita? ¿A que no lo habían escuchado? A mí se me hace que no. Por favor, llámenos al 2020-8865 o déjenos un mensaje en el Facebook de Palabras sobre la Mesa para decirnos cuál es el animal que barrita. Pónganse ahí a buscar este torito. Se me hace que ya dejó a varios con el ojo cuadrado. Porque hay animales que graznan, que rebuznan, que maullan, que ladran, que sí, tiritan. Sí, es todo un catálogo de sonidos de animales, pero entre estos hay uno que barrita. Ese verbo barritar está asignado normalmente a un animal en particular. Así que coméntenlo ahí ustedes, búsquenle y llámenos, a ver cuántos de ustedes nos pueden sacar de esta duda. ¿Quién barrita? Y mientras ustedes lo piensan, pues nosotros seguimos adelante, ¿no? Claro, vámonos con unas frases bastante interesantes de animales. Bueno, miren, primero déjenme les cuento que la palabra animal tiene su interés, porque normalmente a veces uno se pone a pensar, bueno, ¿de dónde vendrá esa palabra animal? Porque a veces me acuerdo que en la escuela nos decían que aún nosotros éramos animales, pero racionales. Y había animales que eran irracionales, así nos decían. Bueno, en realidad algo hay de eso, fíjense, porque cuando se acuña la palabra animal, se refiere a todos aquellos seres que tienen vida y que está a la vista, aunque es fácil ver que están vivos. Hay que tomar en cuenta que la palabra se inventa hace muchos años, cuando el lenguaje apenas estaba forjando. Pero lo curioso aquí es que la palabra animal está relacionada con el aire, con el viento, con el soplo. Ánimas, exactamente. Almas. Y fíjate que aún desde tiempos bíblicos, cuando en el Génesis se habla de cómo Dios forma al hombre, se habla de un soplo divino, y ese soplo pues es un viento que de alguna manera genera vida. Y es bien padre porque esa pequeña raíz ánimas, pues no nada más es para animal, sino también animación, todo Sí. aquello que se mueve y está muy relacionado con el corazón, ¿a poco no? Sí, porque cuando tú dices, oye, te veo muy animada, es que traes mucha vida, mucho ánimo. Cuando decimos también lo contrario, de que, oye, ¿por qué andas tan desanimado? Es como si se te fuera escapando la vida. Y la raíz de todo está en la idea antigua de que pensaban ellos que el ser que estaba vivo, lo que le daba la vida era el viento, el soplo, ese que
inhalabas y luego lo exhalabas, pero ahí siempre estaba. Por eso cuando ya te morías, ya dejabas de respirar, se te iba el ánima, se te iba el viento. Y de ahí el concepto de alma también. Sí, de hecho la palabra alma es una derivación de ánima, alma. Entonces estamos hablando de las mismas circunstancias. Y bueno, y para ellos animal era todo aquel ser que se veía obvio, que se movía, que respiraba. Y entonces, pues por ahí vamos a visitar algunos animales que han dado o nos han dejado huellas en el lenguaje. Ahí te va el primero. Uno de los animales que son, pues digamos, muy cercanos a nosotros, bueno, más de nuestros antepasados que los de ahora, es el burro. Porque pues, era un animal que ayudaba mucho en el trabajo, ayudaba a cargar cosas, ayudaba pues también a viajar, pero pues comparado con el caballo, pues no era así, digamos, como que muy rápido, que digamos, andar en burro era así despacito, ¿no? Pero bien trabajador. Sí, soy un trabajador. En cambio el caballo pues era para agarrar velocidad, para llegar rápido, para verte bien. Bueno, pues de ahí quedó una frase que la usamos mucho en el lenguaje. Cuando de pronto decimos, no, pues si el miedo no anda en burro. ¿Pero qué quiere decir esto? Eso generalmente se lo decimos a alguien que, pues que cuando de pronto se asusta con algo, vamos por decir algo, alguien que no le gusta ir con el doctor. Y que dice, ándale, ve con el doctor. Dice, no, hombre, ahorita voy, no. Pero de pronto siente un dolor muy fuerte y se asusta y le corre para el doctor. Y le dice, ándale, si el miedo no anda en burro, ¿verdad? O sea que cuando realmente te pesca el miedo es cuando corres como si fueras en caballo, ya no tanto en burro. Y de ahí quedó esa frase. Oye, y hablando de caballos, ahora sí de ir bien rápido, ¿qué tal la frase poner un 4? ¿A poco no han estado en un momento donde se sienten que les pusieron una encrucijada y sienten que les pusieron un 4? Que había alguien que estaba detrás ahí manipulando el asunto para ponerles un 4. Pero siempre fue, oye, ¿cómo que un 4? O sea, me pusieron 4 porque es una cruz o un 4 porque te tuviste que andar en 4 patas ya después de cómo te dejaron. Pues no, poner un 4 viene de que en tiempos muy antiguos a los caballos les decían 4s. Y entonces a los maleantes que usualmente robaban caballos les decían cuatreros. Entonces para pescar cuatreros pues se utilizaba que les ponían un 4, les ponían un caballo y ellos se escondían y entonces esperaban a que llegara a robarse el caballo y trácala. Ahí lo pescaban. Lo pescaban. Entonces de ahí viene poner un 4, ya sabe que no es 4 de número y de nada más que un caballo de 4 patas. Sí, curioso que le llamaran 4s a los caballos, pero sí hay muchas evidencias de que así fue. Inclusive hay ciertos caballos que tienen las patas blancas o tantito blanco y les llaman cuatralbos. 4 de las patas y albo albino. Pues, de albino, de blanco. Entonces, y lo que sí nos es muy común, lo que dijiste, los cuatreros, porque cuando veíamos de esas películas de vaqueros, los cuatreros eran los que venían a robarse el ganado, los caballos. Y que bueno, pues así fue. Entonces ya sabemos, cuando te pongan un 4, estamos recordando aquella escena en que le ponían un caballo a un cuatrero como una trampa, un señuelo para pescarlo. No hay que dejarse que te pongan 4, ¿verdad? Porque es muy peligroso. Y fíjate que también otra frase que es muy similar en el sentido de poner trampas, pero esta sí es un poquito menos conocida quizá, es cuando te dicen, ándale, ya caíste en el garlito. ¿Qué es un garlito, Arturo? Bueno, pues el garlito otra vez se dice cuando caíste en una trampa. Y entonces cuando tú te pones a pensar, bueno, ¿y qué es un garlito así como tú? Bueno, hay que irse al lenguaje de los pescadores. Entonces el garlito, fíjate que es un instrumento para pescar, que lo lanzan al río, es como una red, como un cono, una forma de cono, pero red. Entonces lo lanzan a la corriente del río y los pescados pues van siguiéndolo, bueno, los peces, porque todavía no los pescas, van siguiendo la corriente y en el momento que se meten a esa red, como la misma corriente los empuja, ya no se pueden salir y se quedan atrapados en ese garlito. Entonces ya llega el pescador, jala el garlito y ya nomás mete la mano y saca el pescado. Es más cómodo. Como pescado en el garlito. Ahora sí es pescado, porque ya lo pescaron. Claro. Oye, y esa de garlito me recuerda a otra frase, ahora sí más común para nosotros los mortales, no como Arturo, la de morder el anzuelo o tirar el anzuelo.
Entonces, pues ahí ya con el lenguaje de los pescadores también, pues es alguien que le pusieron un 4 y que cayó en la trampa, mordió el anzuelo. Así que los pescadores también tienen muchas frases que nosotros utilizamos y ni sabemos que son de ellos. Sí, simplemente la palabra pescar, ya te pesqué. Sí, la usamos no solamente para el deporte de la pesca, entre comillas, deporte, sino ya en el lenguaje cotidiano cuando dices, oye, no, pues ya pescaron al ladrón, o sea, pero se está usando ese sentido de que ya lo atraparon como si le hubieran lanzado un anzuelo y lo hubieran jalado. O un garlito, ahora bien. Un garlito. O también se usa la palabra lánzale un curricán. Curricán es... Esa está buena. El curricán es lo mismo que el anzuelo, pero aparte le ponen una piececita que es el curricán, que es muy llamativa. Ah, claro. Brillosa. Les decían ninfas también, ¿no? Sí, y el objetivo es que el pez rápidamente se le llame la atención por lo brillosito y se lanza a comer la carnada, que también es otra. Carnada. La carnada, ahí sí. Le dejé una carnada. Entonces todas esas frases de la pesca, de peces, las hemos pasado al lenguaje coloquial. Y bueno, mira, ya pasando de este tipo de palabras de peces y de trampas, pues también los gallos nos han dejado expresiones. Fíjate, los gallos lamentablemente todavía se usa ponerlos a pelear, y a veces son peleas a muerte. Y de allí algunas frases pues han trascendido al lenguaje coloquial. Me acordé ahorita de una que es cuando ya en una pelea de gallos, uno de los gallos pues ya prácticamente está perdido porque ya el otro gallo le dio una buena zarandeada. Entonces el gallo perdedor, generalmente ya casi a punto de morir, lo que hace es colgar el pico. Ay, qué feo. Así la cabecita se va por un lado y cuelga el pico. Y entonces esa expresión de colgar el pico la usamos coloquialmente para decir, ya sea que alguien ya se durmió o alguien que se pasaron las copas y, oye, fulanito, no, pues tomó mucho y ya colgó el pico, ¿no? O sea que ya desfalleció. Ya desfalleció. Pero inclusive llega a significar morir, ¿verdad? Cuando dicen, no, pues ya colgó el pico y ya se murió, ¿verdad? Qué feo. Pero fíjate, antes que se me vaya esto de los gallos, otra que usamos es cuando hay personas que les gusta mucho hacer pelear a otras, ¿no? Que le dice, oye, fulanito me dijo de ti esto, ¿no? Y luego se va con el otro. Cizaña también. Ándale, como meter cizaña. Pero hay una frase que de los gallos que dicen amarrar navajas. Dicen, no andes amarrando navajas, ¿no? Porque les ponen como navajitas, ¿verdad? A los gallos de pelea. Sí, las navajas, y por eso se llegan a matar, ¿verdad? Entonces, bueno, es una costumbre triste, pero pues real, ¿verdad? Todavía hay lugares donde se hace. Y hablando de aves, me recuerda una que yo escuchaba mucho en las caricaturas de niña. Tener cabeza de chorlito. Cuando le dices a alguien, ay, eres un cabeza de chorlito. Eso es muy de caricatura, la verdad, porque ya en el lenguaje de ahorita no lo utilizamos. Oigan, pero yo no sabía que el chorlito es un pajarito con una cabeza muy chiquitita. Entonces, por eso se utiliza, tienes cabeza de chorlito, pues tienes cabeza de pájaro chiquito. Y por eso se oye feíto, como si estuvieras tontito. Pero la verdad es que es un pajarito. Claro que no está tonto. Su anatomía es diferente. Sí, como si ahí uno agarra la idea de como si una cabeza chiquita fuera una cabeza tonta. Cosa que a veces es contradictoria, ¿no? Porque de pronto hay alguien que lo considera muy tonta, le dice, no, cabezón, tienes una cabezota. O sea, al revés, o sea que no nos ponemos a veces ni de acuerdo con nosotros mismos. Es que son cabezas muy grandes, con mucho aire adentro. Pero sí, la masa, el contenido, le falta ahí amarrarse. Sí, bueno, miren, esta serie la podemos cerrar con una frase que solemos oír por ahí que dice, no salir de perico perro. No es muy común, pero sí se dice de pronto, y se refiere a que cuando alguien le puedes decir a un muchacho, le dices, mira, si no estudias nunca vas a salir de perico perro, o sea que siempre te vas a quedar ahí estancado, estacionado. ¿Y qué tiene que ver ahí un perico y un perro? Bueno, pues es una frase muy difícil de descifrar, pero finalmente creo que lo pudimos hacer. Encontré una vez por ahí yo un texto de un padre, Laris, de Guadalajara, que él escribía, le gustaba, hacía como nosotros, explorar el lenguaje, y de esta frase, como él vivió a fines del siglo XIX, principios del XX, logró llegar a su poder un juego de mesa, como, no sé si tú alguna vez jugaste La Oca, Serpientes y Escaleras, o ya no te tocó. Sí, Serpientes y Escaleras, sí. Sí, pues eran juegos de mesa muy comunes,
con dados y ahí vas tratando de ganar, ¿no? Y aquí el padre Laris comentaba que hubo un juego de mesa que se llamó El Laberinto, que se jugó a fines del siglo XVII, XVIII, principios del XIX, y que había unas casillas, la del perico y la del perro, eran como de animales, que si caías ahí, ya no podías salir, era como la cárcel, vamos, en que salías y ya la única manera de salir de ahí era que un alma caritativa se apiadara de ti y te sacara mediante algún otro tipo de jugada. Y entonces no salir de perico perro era en alusión a ese juego de las casillas en las que caías y ahí te quedabas atorado, ya no avanzabas. ¡Wow! Exagetando el lenguaje hasta lo más oculto de los laberintos. Sí, así son estas vericuetos del lenguaje. Está súper padre esa, de perico perro. Pero va a haber más, así que no se vaya y váyale pensando qué animal barrita mientras nosotros regresamos. Haces del verbo hacer, haz del verbo haber y haces una carta de baraja. Estamos de regreso en Palabras sobre la Mesa. Y bueno, yo quiero aprovechar para recordarles no la trivia, sino el torito del día de hoy. Y a ver, usted sabe que los perros ladran, ¿verdad? Bueno, si los perros ladran, ¿qué animal barrita? A ver, pónganse a investigar cuál puede ser aquel animal que barrite. Ya ve que también los gatos maullan, los gansos... Los borreguitos balan. Los borreguitos balan. Entonces llámenos al 2020-8865 o déjenos un mensaje en el Facebook de Palabras sobre la Mesa y díganos cuál es el animal que barrita. Muy bien, bueno, pues esperamos sus comentarios. Yo creo que ya por ahí deben tener alguna propuesta. No duden en hablar. Mientras, fíjense, vamos a comentar la cintilla que apareció por ahí, que en efecto a veces esto genera confusión a la hora de escribir haz. Porque una cosa es haz con H y Z, en donde es un imperativo. Imperativo es como una orden de Águeda, haz tu tarea. Así, y pues, porque es de hacer, ¿no? Es del verbo hacer, exactamente. Son diferentes verbos. En cambio, si usamos el haz con H, pero con S, ese es del verbo haber y generalmente lo acompañamos o lo usamos de auxiliar con otro verbo. Como cuando decimos... Haber ido. Sí, haber ido. O en este caso de haz, cuando... tú has contado muchas historias, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí está la diferencia entre el haz con Z y el haz con S. Y aparte está el haz que no tiene H y que también es con S. Que es del póker, ¿no? Cuando de las cartas. Cuando te sacas un as de la manga, ¿verdad? O sea que es una carta. Oye, cuando se dice, a ver, él es un as, ¿es con Z y sin H? No, allí as es con S, es el as de la baraja. Es como, es que en la baraja... el también as, se usa en metáfora. Sí, es una metáfora, porque el as en la baraja es una baraja muy importante. Claro. Se puede decir que de la más importante, entonces, metafóricamente, cuando eres un as del fútbol, por ejemplo... Eres una baraja importante. Es claro, importante, ya ¿no? lo entendí. Yo pensé que había un diferenciador también de ese as, pero... Sí, no, es ese en metáfora mismo, sí. Del as de la baraja. Así es. Y hay otro as con H y Z, fíjate, pero ese sí es totalmente igual al de hacer, pero se refiere al as cuando tú dices un as de luz. Como un rayo de luz. Es como un rayo, cuando inciden varios rayos. También inclusive cuando haces un atado de leña, a eso le pueden llamar un as de leña. Ese también es H-A-Z. Ahí sí, la única manera de diferenciar con el de hacer sería el contexto en el que se use. Claro. Bueno, pues sigamos con las frases. Aquí nos estaban recordando nuestros amigos aquí de cámaras que no olvidemos que también el verbo cocorear se usa coloquialmente para cuando quieres así, digamos que poner en pleito uno con otro. Oye, no me lo andes cocoreando, ¿no? O sea, como que algo parecido a atar navajas. Y en fin, si le seguimos no nos la acabamos. Yo creo que de cada animal podemos hacer todo un programa y lo iremos haciendo a través del tiempo. Oigan, pero hablando lo del mes de Tauro, el mes de los toros, pues miren, no es que nos gusten las fiestas taurinas, porque la verdad es que estamos bastante en contra de ellas, pero son parte de una cultura y como eso nos han dejado muchísimas frases y palabras que las usamos hoy en día en nuestro lenguaje y nada tienen que ver ya con los toros y con la fiesta taurina. Entonces nos gustaría
pues hablando de animales, platicarles un poquito de palabras de los toros. Sí, claro, y sobre todo porque es digamos, un evento, pues, fiesta brava la llaman, de muchos siglos. Nos podemos ir hasta los griegos, allá los griegos dejaron ahí algunas pinturas donde se veía gente brincando a los toros, o sea que ya desde entonces jugaban a eso. Y yo creo que hasta hace poco relativamente la conciencia acerca de esta fiesta empezó a cambiar y ya empezamos a darnos cuenta que no todo estaba bien en esto de la fiesta de los toros. Pero, por ejemplo, ahora que les digo la primera frase, que sí la usamos, cuando te dicen, por ejemplo, oye, ¿no tendrás por ahí alguna computadora que me prestes? Y yo te puedo decir, pues sí, mira, tengo está muy viejita, pero no, la verdad es que ya está para el arrastre. Esa expresión, que algo esté para el arrastre. Pues si nos vamos buscando rápidamente, estamos hablando de ese momento en que el toro pues ya prácticamente murió y entraban unos, mira, ahí está como se ven las imágenes, con caballos y arrastraban al toro para sacarlo ya del ruedo. Entonces es una imagen dura a los ojos de ahora, ¿verdad? Claro, aparte ponte a pensar cómo somos los humanos de crueles. Hay un animal que es muy sereno, muy grande y que sabemos que es muy aguantador. Entonces nuestro juego favorito con ese animal es darle hasta que ya no pueda más, hasta ver a dónde aguanta. Hasta que esté para el arrastre. Y yo digo, ¿cómo somos? O sea, si sabemos que algo aguanta mucho, nada más queremos darle hasta que deje de aguantar. No hay necesidad. Esa es digamos, la paradoja que somos, así que pues ni hablar. Pero bueno, nosotros nos toca descubrir qué huellas en el lenguaje ha dejado esta dicha fiesta brava, ¿verdad? Pues Ya, también está la de poner un torito, la que ya hablamos, que es ponerle a alguien, pues bueno, un torito ya sabemos que es algo que te da miedo, que te pone así como me voy a hacer para atrás. Es algo difícil, como un acertijo, algo que hay que resolver, y pues también viene de esto. Sí, yo creo que la palabra acertijo es un buen sinónimo de torito, o al revés, torito es un buen sinónimo de acertijo, y en algunos lugares sí lo usan mucho, decir, a ver, te voy a poner un torito, y ya sea, es un problema, ¿verdad? De cualquier tipo, puede ser de matemáticas, puede ser de resolver una situación en el trabajo, o el torito ya es que pusimos ahorita aquí a nuestros amigos para ver si se acuerdan o saben qué animal barrita, en fin. Entonces, ¿pero por qué? Pues porque es claro que cuando un torero salta al ruedo, el que le va a salir de ahí es un toro y se va a enfrentar a una situación difícil, va a tener que descifrarlo. La diferencia es que el torero entra por gusto y el toro no tiene opción. Pero bueno, en ese sentido ahí es donde está un poquito disparejo el asunto. Pero hay otra expresión, dice, otra expresión que también nos ha dejado el toreo. Eso de cuando dices tú, no hay quinto malo, que lo toma uno como si fuera una cosa cierta para muchas cosas. Lo dices, por ejemplo, cuando pues de pronto presentas un examen una vez, otra vez, y de pronto vas a presentar la quinta vez y dices, bueno, no hay quinto malo, aquí sí paso, ¿verdad? Entonces, por alguna razón lo decimos inconscientemente, pero ahora sí vamos a ser conscientes que esto se toma de la creencia que hay en el toreo, de que en una corrida de toros, el quinto de la tarde siempre se trataba de meter ahí al mejor toro, porque era ya como la apoteosis de la fiesta, ¿no? Entonces, era el momento cumbre. Entonces, normalmente, el quinto era el buen toro. Y así se quedó esa idea. Por eso hoy decimos que no hay quinto malo, como ves. ¿Y quién diría, verdad? Porque utilizamos esa frase para tantas cosas que, bueno. Sí, ya cuando lo usamos no pensamos para nada en toros, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí vamos a pensar. También hay otro, la de ver los toros desde la barrera. Esa se utiliza o nos la dicen cuando es, a ver, muy diferente es ver los toros desde la barrera. Como diciendo, no es lo mismo meterse al ruedo, y ahorita vamos a hablar de eso también, no es lo mismo estar adentro del problema, resolviendo las cosas, tomando acción, o estar desde afuera, desde la barrera, viendo a los de adentro que sí están teniendo que resolver los problemas. Entonces es cuando te dicen, espérate, no es lo mismo, no es lo mismo ver los toros desde la barrera.
Sí, generalmente es una frase que se usa para recriminar al que está criticando y está desde afuera. Claro, y como estaba diciendo hace rato, pues la barrera es lo que está alrededor del ruedo, en donde están los espectadores, y el ruedo no hay es peligro. donde pelean, claro, y ahí afuera pues no hay peligro. A no ser que se brinque un toro, que a veces se brincan los toros, ¿verdad? Cuando traen mucho vuelo. Pero bueno, esa es la idea implícita, ¿verdad? Que la usamos para cualquier tipo de situación en la vida, en la que hay un criticón que cuando ya se mete, se da cuenta que no era tan fácil. Pero también hay en estas frases del toreo una que se refiere a eso que le llaman tener ansia de novillero. Y eso yo creo que todos en algún momento de la vida sentimos algo similar cuando emprendemos un nuevo proyecto, emprendemos una nueva actividad, cuando somos nuevos. De hecho, la palabra novillero viene de nuevo, y eso quiere decir que es el que apenas va a iniciarse en la fiesta. Entonces trae muchas ganas, trae mucho ímpetu, y ese ímpetu pues a veces hace que corra riesgos, y no pocas veces a muchos novilleros ahora sí que se los ha echado el toro. Claro, hay que tener habilidad también para esperar el momento en el que te toque. Oigan, y hace rato les comentaba lo de lo que no es lo mismo ver al toro desde la barrera, pues tiene que ver con que no son los que se avientan al ruedo. Aventarse al ruedo es los que, pues cuando tienes ganas de sí hacer las cosas, de enfrentar los problemas. Oye, pero ¿qué tal si les comentamos más sobre esto y muchas otras frases también mitológicas, de animales mitológicos? En cuanto regresemos. No se vayan. Grosso modo es una expresión latina que significa de manera burda. Les recordamos una vez más que participen en nuestro Torito y no Trivia del día de hoy, en nuestro programa Palabras sobre la Mesa. Y es que hoy queríamos hacerles el acertijo de cuál es el animal que barrita. Ya ve que si los perros ladran, los gatos maullan, pues ¿cuál será el animal que barrita? Se lo dejamos a su parecer, pero llámenos al 2020-8865 y díganos cuál es la respuesta correcta a el torito del día de hoy. Así es, cada animal hace su ruido, y fíjense, ya tenemos aquí una buena cantidad de llamadas. Nos da mucho gusto que compartan lo que ustedes piensan, así que todavía hay tiempo, llámenos y en un ratito más vamos a dar lectura a estas que ya nos llegaron, más las que podamos recibir de aquí al último bloque del programa. Mientras tanto, sigamos con estas palabras que nos han dejado el reino animal. Nos vamos con los mitológicos, ¿verdad? ¿Estaría padre o ya quieres seguir con los...? Bueno, pues mira, vamos a seguir con esas frases que han nacido entre la cultura griega, entre mitología y fábulas, claro, que ellos crearon mucho de esto. Y déjame empezar con una, mira, aquí es necesario nombrar a un personaje que se llamó Esopo. Esopo fue un griego que vivió, pues para que se den una idea, ahí más o menos como por el año 600 antes de Cristo. O sea, que y imagínense. Hacía muchas fábulas, eso es parte de mi infancia, la cigarra y la hormiga, el perro que vio el agua y se quiso comer el hueso y soltó el hueso que ya traía porque el otro estaba más grande, y así muchísimas enseñanzas que nos deja antiquísimo Esopo. Y digamos que él es el que en cierta manera, o al menos es del que más se sabe de la antigüedad, que escribe historias en las que involucra animales para generar enseñanzas, generalmente a los jóvenes, que eran los que leían estas historias. Y han permanecido, afortunadamente se han salvado muchas de estas fábulas. La tortuga y la liebre. Sí, entre esas, y a través del tiempo se han ido generando versiones, pero han mantenido su esencia. Entonces, fíjense, hace poco comentaba yo con un amigo que pues él tiene una pequeña empresa, ¿no? Muy, muy pequeña, pero bien, o sea, muy sana, buen negocio. Pero hace poco nos platicaba que una empresa muy grandota le propusieron una sociedad,
Y entonces nos decía, y le digo, qué padre, ¿y cómo te fue? Dijo, no, de plano no quise, porque haz de cuenta que lo que querían hacer era un contrato leonino. Y luego así me acordé yo, contrato leonino, de veras. Y le pregunté, ¿y por qué leonino? Dice, pues así se dice, ¿no? Pues dice, tú eres el bueno con las palabras, ¿no? Y le dije, no, tienes razón. Y bueno, pues ya fuimos a leer la historia y es la que ahora vamos a compartir con ustedes. Bueno, este señor Esopo escribió una fábula que se llamó Las partes de León. De esta fábula se han escrito diferentes versiones, ¿no? Pero de las que más suenan y todas guardan la misma idea es que en una ocasión el león, para fines de facilitar la cacería, pues se asocia con un toro, con una cabra y, si ustedes quieren, con una zorra, ¿verdad? Pues en total los animales han ido variando a través del tiempo. El asunto es que la idea era hacer un plan para hacer en equipo una cacería. Y entonces ya hacen el plan de la zorra, que era la ingeniosa, dice cómo. Y sí, muy rápido pues logran varias piezas de cacería, varios conejos, varios ciervos, y ya los tenían ahí. Entonces dice León, bueno, pues ahora sí vamos a repartirlos. Y entonces el toro se apresura a empezar a hacer la repartición equitativa, y a León no le gustó que fuera equitativa, y se lanza sobre el toro, lo despedaza y se lo come. Y dice, bueno, ahora ¿quién quiere repartir? Ya, caray, pues ya como que no querían, ¿no? Y total se anima la zorra y empieza a repartir, tampoco le gusta a León, también se la come. Y al último ya dice, bueno, pues es que realmente como ya no está el toro, ya no está la zorra, pues ya nomás quedo yo, así que me quedo yo con todo. Y la cabra pues dice, bueno, pues también viene para acá y también se la come, ¿verdad? Entonces la moraleja, que es la que tiene las fábulas, es nunca hagas sociedades con gente que es mucho más poderosa que tú, porque si no, los términos van a estar muy favorables para él. Eso es lo que Esopo les enseñaba a sus jóvenes. A lo mejor todavía tiene mucha validez en estos tiempos. Yo creo que eso es lo padre de estas fábulas, que siguen siendo, pues, ¿cómo se diría? Pues siguen siendo de ayuda para nuestra vida diaria. Hay otra que se me hace muy tierna, es la de, bueno, y de ahí nace la frase, la de ponerle, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Sí, así como, bueno, sí está muy bien, pero ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Bueno, esa frase también nace de una fábula. La historia es que había muchos ratoncitos viviendo en una casa, en una cocina, y eran muy felices, ¿no? Todos tenían agua que comer, todos tenían quesitos, comidita, pero un día el dueño de la casa les pone un gato. Entonces, pues todos los ratones ya llevan mucho tiempo con el gato ahí y ya están en miseria y pues no saben qué hacer con el mendigo gato. Entonces, los ratones más viejitos se ponen de acuerdo y empiezan a dar ideas de qué es lo que pueden hacer para solucionar, y uno dice, vamos a matar al gato. Todos, sí, claro, obviamente vamos a matar al gato. Y luego se ponen a pensar, claro que no podemos matar al gato, ¿verdad? Pero uno muy inteligente dice, bueno, ¿qué tal si le ponemos un cascabel al gato? Y así nos vamos a dar cuenta cuando se escucha el cascabel que ya viene para acá y nos vamos corriendo. Y todos, sí, claro, esa idea está buenísima porque no tenemos que matar al gato, y así lo escuchamos y cada quien ya por su lado. Todos se voltearon a ver y dijeron, bueno, pero ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Y nadie quiso. Y así nos deja la vida en muchas situaciones, ¿no? Donde ya tenemos la solución, pero realmente pues está imposible que alguien quiera dar su vida para solucionar el problema, muchas veces. Sí, digamos en resumen se refiere a que cuando hay un plan que parece grandioso, pero implica que alguien realice una acción peligrosa, y entonces a la hora de la hora pues no hay quien se anime y entonces el plan se frustra. Entonces fíjense, ya tenemos el contrato leonino, ya explicado por una fábula, ya tenemos el quién le pone el cascabel al gato, también por una fábula, y hay otro que también cae en este giro, que es estar como el burro que tocó la flauta. Déjenme, les platico yo una anécdota que me pasó hace mucho tiempo. Yo jamás había tirado yo con arco. Y en una ocasión, en una reunión con amigos, había unos que sí tenían como práctica el tiro al blanco con arco.
Y la clásica de decir, bueno, ¿quién se anima? Y pues bueno, pues déjame ver, pues yo nunca había tirado con arco, ¿no? Y agarré el arco y tiré, oye, que le voy dando al mero centro del tiro al blanco, y todos, oye, pues ¿dónde estudiaste tú? ¿Dónde practicas? Y ahí yo le dije, no, la verdad estoy como el burro que tocó la flauta, yo jamás había tirado, ¿no? Y de hecho lo volví a hacer y ya jamás volví a darle al centro. Ahí en ese tipo de situaciones se aplica esta frase. Y es de la fábula que dice que un burro que caminaba por el campo, en una ocasión se topa con una flautita que alguien dejó olvidada, él no sabía ni siquiera qué era, y la empieza a husmear, empieza así como a probarla, a ver qué es, y en eso se le sale un soplido así de que echó el aire con una reacción como estornudar, y donde lo hace, la flauta suena. Y ya es flautista. Y entonces sí, ya él dice, caray, no, ya aprendí a tocar la flauta, ¿no? Entonces eso se aplica así, para el que por casualidad tiene un logro, pero que en realidad fue producto de eso, de la casualidad y no del arte adquirido. Uy, eso pasa mucho ahora con la fotografía, como ahora todos los celulares y todos los aparatos tienen cámara, mucha gente anda ahí como el burro que tocó la flauta, ya diciéndose fotógrafo y así. Bueno, es que la verdad es que ya estudiando te das cuenta que esas fotografías no valen nada, pero pues ya cualquiera lo puede hacer. Pues sí, pero de eso a que salgan siempre buenas, no, hay mucha diferencia, ¿verdad? Oye, y aquí una que me encanta porque es un animal que no existe, un animal mitológico que nos deja la frase estar como basilisco. Estar hecho un basilisco, sí, así enojado, ¿no? Sí, claro, y más que enojado, como que con una mirada así como, ay, de que híjole, miradas que matan. Sí, miradas que matan. Y es porque este animal, que viene en bestiarios medievales también, pues es como una especie de serpiente dragón muy pequeñito que tiene una cresta como de gallo. De hecho, la palabra basilisco es algo así como serpiente rey, ¿verdad? Uh-huh. Y el mito era que este basilisco tenía una mirada tan penetrante que con una sola vez que te volteara a ver, te mataba. Ya después hay versiones del mito que te convertía en piedra y así, pero la original es que con un vistazo el basilisco te mataba. Y así es como te hace sentir la gente que está hecha un basilisco, que con una mirada penetrante sientes que te mata. ¿Y cuál es la necesidad? Sí, fíjate, ahorita me acordé al ver esta palabra, igual hubiera estado buena para Torito, preguntar qué tiene que ver un basilisco con una basílica. Se parecen para los nombres. Claro. Basilisco, basílica. Bueno, la raíz de la palabra, como ya dijiste, basilisco significa rey, en el sentido que era el rey de las serpientes. Porque tenía una cresta, supuestamente. Y esa palabra basilisco es relacionado con rey. Y una basílica era una gran sala real, o sea, la sala del rey, vamos a decirlo así. Entonces, en las dos palabras está esa raíz basilisco, que significa rey. Bueno, alcanzamos a platicar de otra, fíjate que eso que a veces se usa en el medio de decir, no hombre, estás oyendo el canto de las sirenas. Eso se usa en el lenguaje coloquial cuando alguien tiene una forma de hablar que de alguna manera te cautiva, pero no con fines muy buenos que digamos. Y entonces de alguna manera te seduce con la palabra, ya sea puede ser un muy buen político, puede ser a nivel pareja, vete a saber, ¿no? Pero de esas palabras de esas personas que con la palabra seducen, pero con fines de después sacar ventaja o hacerte algún daño. Claro, como en la Odisea, cuando Odiseo o Ulises, pues lo empiezan a seducir las sirenas. Oye, y es que, bueno, yo puse ahí esas imágenes de las sirenas teniendo alas, porque hay varias fuentes donde no las ponen con cola de ave, sino las hacen hijas de los vientos, por así decirlo, y tienen más bien cuerpo de ave y cabeza de mujer, y también cantaban. En otras ya las hacen hija del mar y tienen cuerpo de pescado. Entonces, para que sepan que hay diferentes fuentes. Y otra mujer mitológica, si se puede decir así, que también es alada, tiene alas y es más bien maligna, sí, es la arpía, ¿no? Sí, pero antes de que decías nada más para cerrar lo de las sirenas, es que se supone que ahí en la Odisea que platicabas, el canto de las sirenas cautivaba a los marineros
Y entonces cuando iban a ver, atraídos por ellas, llegaban y ahí los mataban, se los comían, no vete a saber qué hacían, ¿verdad? Entonces esa es la metáfora. Y la arpía, vamos a dejar la arpía para ahorita que regresemos, ¿sí? Claro que sí. Andale, pues volvemos. Cuando no van después de un punto o al inicio de un párrafo, los días de la semana se escriben con minúscula. Lunes, martes, miércoles. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso, ya entrando a la recta final y nos da mucho gusto haber recibido varias llamadas de ustedes para participar en esto que les pusimos como un torito, sobre qué animal es el que barrita. Ya como decía Águeda, pues los perros ladran, los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. De ellos pían, Oye, ¿verdad? y como hemos visto en otros programas que no en todos los idiomas los animales hacen igual. Sí, además ese es un tema que ya volveremos a tratar, de que depende el idioma, es como hacen los animales. Guau, guau, bau, bau. Jau, jau. Jau, jau. Sí, es un tema interesante. Pero bueno, pues, ¿qué te parece si vamos leyendo aquí algunas de las participaciones de nuestros amigos? A ver qué nos dice. Por ejemplo, Manuel Tobar, que nos escribe de Valle Verde, dice que el que barrita es el elefante o el rinoceronte. A ver, ¿quién más nos tenemos por ahí? A ver, María Esmeralda Cruz nos dice que... ella más bien nos pregunta qué significa macuaco. Macuaco. Esta es una pregunta para ti. Aquí la dejamos por un ladito, si nos da tiempo. Arturo Garza nos dice el elefante o rinoceronte. Sí, José Juan López Gallegos de Guadalupe, que el elefante. Marta Flores nos dice el elefante. Gerardo Álvarez de San Pedro nos dice también que el elefante. Marta Guzmán de Country nos dice que el elefante. María Luisa Martínez nos dice que el borrego, bueno, en este caso no, el borrego bala, porque hace baja, dicen, unos oyen B, ¿verdad? Pero no, como quiera agradecemos la participación, pero sí, ahí vamos. A mí ya se me acabaron. Bueno, y Oscar Sada, como siempre, que nos manda muchísimas preguntas. Muchas gracias, Oscar, por tus felicitaciones. Bueno, gracias a todas. Bueno, ahorita vemos esto. Por lo pronto... Pues es el elefante, ya hasta pusieron una imagen ahí en pantalla, ya dieron la respuesta. Sí, y ese sonido difícil de hacer, yo no lo puedo hacer. De pronto oigo gente que sí imita el ruido del elefante. Pues es como una trompeta, ¿no? Como se escucha ahí, como lo hacen con la nariz. Sí, así es. Ni lo voy a intentar porque voy a hacer el oso, se van a reír todos, pero ahí inténtenlo en su casa. Te la dejamos de tarea para la siguiente vez, sí, nos vas a decir cómo le hace el elefante. Pues barrita. Pues sí. A ver, vamos a ver, bueno, mira, mientras también de la cortinilla, nada más fortaleciendo esta idea de que cuando tenga necesidad de escribir los meses de los días de la semana, normalmente se hace con minúscula. Claro, excepto que, como otras palabras, sea el principio de un párrafo o que sea una palabra que siga un punto. Por ejemplo, yo puedo decir, martes, ni te cases ni te embarques. Como martes es la primera palabra, ahí sería con mayúscula. Pero normalmente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, con minúscula. Y es que en otros idiomas sí se maneja que los días de la semana siempre van... En mayúscula. En mayúscula, sí, pero en el español no es necesario. Sí, no, de hecho no, así no lo pone la regla. Oye, ¿y te quieres pasar a las dudas que han tenido? Sí, mira, vamos a ver, por ejemplo, aquí estas preguntas que anotamos nos las hacen en la red a través de Facebook o a través de Twitter y las recopilamos y seleccionamos algunas de ellas. Por ejemplo, alguien nos preguntó que por qué se dice hacer su agosto. Su agosto y su vendimia. Esa yo me la sé porque tuvimos un programa especial del vino. Esto tiene que ver con la vendimia. Así es, porque la vendimia no es vender, vendimia es cosechar. Vendimia viene de viña y de mere, que significa arrancar, es como cosechar la uva. Entonces, ¿por qué cuando dices que a alguien le va muy bien dices que hizo su agosto? Porque lo comparas con el que cultivó la viña y que en agosto recogió la cosecha. Porque como saben, la vendimia es en agosto, es cuando ya se hacen estas fiestas, ya se va a vender todo lo que se cosechó. O sea, momento de ganar para todos los que trabajaron, ¿verdad?
También una pregunta interesante, alguien me preguntó que, a ver, ¿qué pasa con la palabra arte? ¿Es de género femenino o de género masculino? Es que está confuso, ¿verdad? Porque es el arte, pero también es las artes. Así es. Y fíjense, yo no sé si haya otra palabra igual a esta, pero fíjense bien la curiosidad que tiene. Arte, si la usas en singular, es masculino. Así dices el arte abstracto, pero nunca dices la arte abstracta, no, es el arte abstracto. En cambio, si lo usas en plural, mágicamente cambia de género, porque entonces ya no dices los bellos artes, no, entonces dices las bellas artes. Es como los peces que viven en el fondo del océano, que como realmente nada más están ellos, de repente cambian de sexo para poder reproducirse. Pues algo así, pero en este caso es una palabra curiosa y que, insisto, yo no sé si haya otra que se le parezca, en el que la respuesta concreta es: arte es en singular masculino y en plural femenino. Muy distintas a otras que pueden tener los dos géneros de las dos maneras, como azúcar, que ya habíamos dicho, que puede ser el azúcar o el azúcar, los azúcares o las azúcares, pero eso es muy distinto. Oye, luego me llamó la atención que nos preguntaron cuál es el femenino de Titán, y me acordé de los hecatónquiros, ¿verdad? Esos seres mitológicos, pero es que yo más bien los siento como asexuados, ¿no? O sea, pues los titanes son seres, sí. No son hombre y mujer. Sí, pero fíjate que en todo caso, y yo creo que sí debe venir en el diccionario, sí había la contraparte femenina de esos titanes mitológicos o de la mitología, y pues ¿sabes cómo les llamaban? Palabra que es griega, es titánide. ¿Titánide? Sí, entonces... Eso está muy padre. Sí, si a mí me quieren decir titán, me van a decir titán porque soy hombre, pero si a ti te quieren decir que eres una titánide, así te tienen que decir, titánide. Está muy padre. Porque eres femenino, ¿verdad? Entonces, así no lo aprendemos. El femenino de titán es titánide. Y aquí también nos están preguntando sobre que cómo se le dice a la hembra del avestruz. Órale, avestruz. ¿Avestruza? No sé. La señora avestruz. La señora avestruz, ¿verdad? O sea, miren, en el reino animal hay muchos a los que no se les distingue entre macho y hembra, a no ser que les ponga justamente esta palabra. Es como la jirafa. Tú no dices el jirafo, ¿verdad? Pues no. Dices la jirafa macho y la jirafa hembra. Claro, y a veces es chistoso utilizarlo, pues hasta de risa, ¿no? Como dijiste ahorita, el jirafo. El jirafo, sí. Yo creo que el avestruz es de este tipo también. Tú vas a decir el avestruz hembra o el avestruz macho. Tiene un nombre, técnicamente cuando nos enseñan estas palabras, creo que se le llaman nombres epicenos, que es ese tipo de circunstancia en la que no varía el nombre por el género, sino por el sexo, sino hay que especificar agregando macho o agregando hembra. Entonces, bueno, fíjense, así como estas preguntas, nosotros queremos invitarlos para que en las redes sociales, a través de la semana, nos sigan. Ahí van a encontrar en Facebook Palabras sobre la Mesa. En Canal 28. En Canal 28 también nos pueden contactar, o si no, a través de Twitter. Hay un Twitter de Palabras sobre la Mesa, o si no, pongo a mi disposición mi Twitter personal. Busquen allí Arturo Ortega Morán en Twitter, y ahí es una forma muy ágil de comunicarnos. Claro, y si no, siempre nos puede llamar al 20-20-88-65 cuando estemos al aire y apunta sus preguntas, y claro que las vamos guardando nosotros para respondérselas después. Bueno, pues no hay plazo que no se cumpla. Estos animales ya se van a descansar, así que nos despedimos. Su amiga Águeda Villarreal. Y un servidor, Arturo Ortega, que ya sabe, siempre los invita para que estén en la próxima semana, ustedes poniendo su mesa, que nosotros pondremos las palabras. Hasta la próxima.